El tema de hoy en esta enseñanza es ¿hasta dónde llega la autoridad de un cristiano? Diga conmigo autoridad. ¿Sabe que todos tenemos autoridad en cualquier área? Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Usted tiene autoridad sobre el trabajo. Hay cosas en las que nosotros, independientemente que seamos cristianos o no, tenemos autoridad. Entonces, hermano, autoridad significa poder ser escuchado, hacer lo que se nos manda sin objeción, sin cuestionar. Y eso es algo que nos cuesta a nosotros entender, que autoridad es tener poder, es algo real, es un actuar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Pero también esa autoridad está delegada sobre lo terrenal, como le mencionaba antes, puede ser sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su negocio. Entonces, es muy importante que entendamos eso, que eso lo podemos ver y probablemente somos parte. Es necesario poner orden en nuestra casa, poner un fundamento, ¿verdad? Ya sea cristiano o no. Siempre le he mencionado que hay gente cristiana que tiene mayores valores morales que muchos cristianos. Hay gente que no conoce de Cristo y tiene valores morales más altos que nosotros los creyentes. A veces nosotros los creyentes nos volvemos tolerantes, cosa que a veces personas que no conocen de Cristo tienen ese estándar más alto. Pero vamos a leer lo que el Señor nos enseña con respecto a una autoridad celestial. Ahí en Lucas capítulo 9 versículo 1 dice de la siguiente manera. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: habiendo reunido a sus 12, lo tiene ahí, Lucas 9, lo puede ver en la pantalla, si no también en su Biblia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, que dice, poder y autoridad, escuche esto, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Hermano, cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta de algo muy importante. Esta fue la autoridad que el Señor le delegó a sus discípulos. ¿Cuáles fueron las cosas que el Señor le dio autoridad? Le dio autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermedades y para predicar el reino de Dios. No hay otra autoridad fuera de esas tres. Y usted sabe que cuando leemos esa autoridad que el Señor delegó a la iglesia, a los creyentes, es para buscar acercar a las personas a Cristo. Por eso nosotros cuando venimos delante del Señor, venimos creyendo que el Señor va a trabajar en nuestra vida, que Dios va a obrar en esa situación. Entonces es algo que el Señor otorgó después de que Él ascendió al cielo. Mientras el Señor estaba aquí, Él tenía el poder, la autoridad y tenía el control sobre todas las cosas. Pero Él sabía de que nosotros íbamos a ser ese representante de Él aquí. ¿Por qué? Porque la gente al Cristo que ve es su vida, es lo que usted hace, es lo que cómo nosotros nos conducimos. Y escuche esto, cuando nosotros entendemos acerca de esa autoridad, porque ahí, hermano, no simplemente es decir las cosas, y eso quiero que pueda usted tener esta mente abierta a lo que la palabra misma nos revela y nos enseña. El Señor nos está diciendo que esa autoridad celestial es dada para todos nosotros en aquel momento de la necesidad, con el propósito que le dije, de acercar a la gente a Cristo. Porque el Señor sanaba para que pudieran entender que Él era el Mesías prometido y que venía a cumplir lo profético que se decía de Él. En Marcos capítulo 16, versículo 17, dice la palabra del Señor. Escuche esto. Por eso cuando nosotros entendemos que Dios le da una autoridad al creyente, entendemos que esta autoridad se va a cumplir con esto que el Señor menciona. Dice, y estas señales, escuche, ¿de qué está hablando? De aquellas que el Señor le delegó a un creyente. Aquellas que el Señor le delegó a un creyente. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que, ¿qué dice? Tiene la Biblia abierta, hermano. ¿Qué dice? Y estas señales seguirán a los que. Fuerte, hermanos, por favor. ¿A los que qué? Ok. Uno de los grandes obstáculos para que el Señor pueda trabajar en nuestra vida es que somos incrédulos.
De ahí usted puede darse cuenta que no tiene autoridad. ¿Está entendiendo esto? O sea, un incrédulo no tiene autoridad, porque yo no voy a ir en el nombre de Jesús y yo mismo no creo que Dios lo puede hacer. Y dice, y en mi nombre echarán, otra vez lo dice, fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche bien esto. Cuando nosotros entendemos la autoridad de un creyente, entendemos que lo que Dios está dándole al creyente como autoridad es ir a hacer algo para beneficiar a otro y no para obtener un beneficio personal. ¿Está entendiendo, hermano? Hoy no le está diciendo te doy autoridad sobre otras cosas. Te doy autoridad para que tú vayas a hacer lo que yo hice mientras estaba aquí en la tierra. ¿El qué? Sanar enfermos, hacer discípulos y ir a predicar las palabras de buenas nuevas. Para eso se necesita autoridad. Cuando nosotros no compartimos la palabra del Señor, es porque no creemos, porque la misma palabra dice, y las señales seguirán a los que creen. Si yo creo que el Señor me sanó, me salvó, que Dios puede hacer milagros, entonces yo voy a ir confiadamente de una manera espontánea, no porque me empujan, no porque me dicen, sino porque yo sé que al que yo estoy, de quien yo estoy hablando, Él puede hacerlo. Amén. Entonces el Señor mostró que sí, nosotros como creyentes podemos ejercer esa autoridad. ¿Qué le dije? La autoridad de poder orar por aquellos enfermos, para poder pedirle al Señor que libere al que está cautivo, que está endemoniado, porque es aquel que no conoce de Cristo. ¿Está entendiendo? No orar por un creyente, porque si hay un creyente que tiene demonio, no ha sido creyente. Parece un trabalengua, pero así es la verdad. O sea, no hay un creyente endemoniado, porque que Jesucristo te liberó. Si hay alguien que viene a la iglesia y parece creyente y está endemoniado, nunca fue creyente. Amén, hermano. Entonces no es un creyente que va a ser liberado. El Señor nos liberó a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo sé que a veces hay muchos contextos y estamos nosotros a veces confundidos o siendo imitadores de cosas que no tienen una base bíblica. El creyente, el Señor claramente dijo que llevó todo en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida genuinamente a Cristo. Entonces, ¿cómo el Señor nos muestra a nosotros? Hermano, a través de las cosas que le mencioné. Y Él fue ejemplo. Tenía la autoridad sobre lo natural y sobre lo natural. Sobrenatural, la naturaleza, y sobre lo natural también. ¿Por qué? Porque Él detenía tormentas, tempestades, Él las detenía. Él tenía el poder de actuar sobre lo natural. Ahora, ¿esa es la autoridad que el Señor le ha dado al creyente? ¿A esa autoridad el Señor le dijo a sus discípulos? No, no fue esa la autoridad que el Señor le dio a los discípulos. La autoridad que le dio el Señor a los discípulos fue orar por los enfermos, echar fuera demonios e ir a ser discípulos. Esa es la autoridad que el creyente, el Señor le ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes han sido jefes, pero aquel jefe anhela y desea que sus trabajadores hagan lo que se les manda, no lo que ellos quieran hacer. Porque a veces usted puede encontrarse con gente que dice, lo hace de esta manera, pero yo lo hago así. A usted no lo contrataron para que haga las cosas como usted quiere. A usted lo contrataron para que haga las cosas como se le dice que las hagan. Ahora ya si su jefe cree que es mejor su método, pues él le dará la luz verde, el ok para hacerlo. Porque si no, entra usted en desobediencia y empieza a hacer cosas de las cuales no está autorizado. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, esa es la autoridad que el Señor le dio a los creyentes. Y claramente lo podemos encontrar en la palabra. Y usted puede darse cuenta cuál fue la manera en la que los discípulos y los apóstoles del Señor se condujeron. Que tenían una comunión más íntima con el Señor. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por la autoridad que el Señor nos ha dado. Y que no nos podamos salir de ese molde. Por eso el tema de hoy es ¿hasta dónde llega la autoridad del creyente? Porque nos estamos tomando atribuciones que no nos corresponden. Estamos, hermano, abusando de lo que el Señor nos ha dado. El Señor claramente fue específico con los discípulos. Por eso es importante creer. En Marcos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra, y escuche,
A veces no solo basta creer, porque hay cosas que aunque nosotros, el Señor nos haya dado, no estamos capacitados o no estamos preparados para eso. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, en Marcos 9:14, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿No encontró? Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Versículo 16. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu que dice, mudo, el cual donde quiera que le tome le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh, ¿qué dice? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? ¿Qué dice? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho y quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, no le preguntó al demonio, le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escuchen las palabras del Padre, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero esta palabra está antecedida del corazón de ese padre. Le dice, si tú, Señor, tienes misericordia, ayúdanos. No le estaba diciendo, debes de hacerlo, tienes que hacerlo. Quiero que observe estas cosas que estamos aquí, las sacamos fuera de contexto y a veces las escuchamos y las creemos como que si es Dios el que las está haciendo y le está obrando, hermanos. Hoy es un día especial porque yo quiero que usted entienda acerca de la autoridad que tiene un creyente. Un creyente tiene una autoridad y está especificada en la palabra acerca de las cosas que podemos hacer y las que no se nos han permitido hacer porque no nos compete a nosotros. Este hombre vino con un corazón humilde, humillado, clamando misericordia, y el Señor responde de la siguiente manera: si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero allí sigue inmediatamente hablando del milagro que hizo y dice en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio una multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y aquí viene lo íntimo, hermano, para usted y para mí. Le dije acerca de la autoridad de un creyente y dice la palabra, y cuando en el versículo 28, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. El Señor nos ha delegado esta autoridad que mencionamos antes, siempre y cuando nosotros hagamos estas cosas que son sencillas pero a la vez difíciles porque es cuestión natural con respecto a nuestro cuerpo. Hermanos, si claramente el Señor nos llama a que podamos orar por los enfermos e ir a hablar con aquellos que no conocen de Cristo, ¿saben? Es indudable que la Escritura nos menciona, y Jesucristo mismo fue claro con sus discípulos cuando le dijo que este tipo de cosas solo van a salir con oración y ayuno. Y a veces venimos cargados, hermano. A veces venimos a la iglesia pidiendo y hasta nos atrevemos a orar por alguien y no sabemos ni lo que es ayuno y mucho menos lo que es oración. Y a veces el Señor, ¿cómo podrá actuar? Puede actuar en misericordia, pero también no es porque somos instrumento en sus manos, porque hemos hecho las cosas de una manera natural y las cosas espirituales, las cosas celestiales no obran en eso. Entonces,
La autoridad del creyente va a ser más eficiente cuando alguien ora y ayuna, para poder ir a hablar a aquel que no conoce, para poder orar por un enfermo, para poder pedirle al Señor que saque a una persona de una esclavitud en la que se encuentra. Es a través de eso, no solo es venir y decirlo. Y eso es lo que nos enseña. Y usted, hermano, que está aquí, usted podrá venir de diferentes contextos. Y quiero que usted sepa, no soy el mejor creyente, pero quisiera ser el mejor modelo. Cuando yo oro, nunca le digo al Señor declaro, decreto ni arrebato. ¿Sabe por qué? Porque no tengo la autoridad en ciertas áreas que el Señor no me ha delegado. ¿Está entendiendo? Denle fuerte el aplauso al Señor. Porque yo puedo declarar que Jesucristo es el Rey de este lugar, pero yo no puedo arrebatar los hijos suyos que estén atrapados bajo las garras del enemigo. No tengo esa autoridad. No tengo la autoridad para decirle que usted va a ser próspero si usted es negligente en sus recursos, si usted no es fiel con el Señor, si usted no sabe administrar bien sus cosas. Yo no le puedo pedir al Señor que haga algo donde usted todavía está batallando con su vida personal y pecando delante de Él. Dios no te va a bendecir. Dios te va a bendecir si tú eres fiel, si tú eres honesto y eres obediente. Esa es la clave de esto. Y quiero que usted entienda que aquí no es simplemente decir que la gente se está creyendo mucho y esto ya está rebasando la raya de la iglesia del Señor. Hermano, hay mucho evangelio confundiendo al creyente. Por eso dice que por la maldad de muchos, el amor de aquellos se va a enfriar. Y a veces sacamos versículos fuera de contexto. Y yo quiero que usted pueda verlo, porque nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra. Debemos de entender que si el Señor le dijo a sus discípulos en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no les hará daño. ¿Sabe de qué está hablando? Es cuando aquellos hombres iban a predicar la palabra. Hermano, el Señor está dando una promesa de protección, que no te va a tocar nada cuando tú vayas y prediques la palabra. El Señor no está diciendo si te vas a meter a un nightclub, si te vas a meter a un bar, si estás en medio de aquel pocón de pecado a tu alrededor. Dios no te va a cuidar porque estás fuera de la cobertura de Él. Es más, ni creyente eres. Yo sé que van a haber pocos amenes en este mensaje. Quizás el próximo año tenga la oportunidad de predicar algo así. Estoy siendo bien explícito, hermano. Amén. Y quiero que lo entiendan, porque qué bonito es que ver la mano del Señor cuando Él nos obedece. Qué bonito es, hermano, saber que el Señor me guarda, me protege y provee todo lo que yo necesito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra: pero antes de todo, sabed esto. Escuche estas palabras: que ninguna profecía de la Escritura es asunto o interpretación personal. ¿Lo tienen? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es lo que podemos darnos cuenta. Dios me da a mí la autoridad para poder orar por los enfermos, para poder echar fuera demonios y predicar la palabra. Esa es la autoridad que el Señor me ha dado, para poder interceder por aquel necesitado. ¿Está entendiendo esto? Pero nosotros sacamos de contexto las cosas, y hay un evangelio de la prosperidad y a ustedes les encanta, quizás a los creyentes, quizás a ustedes no, pero hay muchos que les encanta. Y les voy a decir por qué se propagó ese evangelio. Porque para ese evangelio tenía que haber una generación perversa e incrédula. Y lamentablemente tuvo que ser esta generación. Eso no se daba hace 30, 40, 50 años. Tuvo que venir a ser en esta generación, porque es la generación que no cree en el Señor, que necesita una ayuda externa para ver la mano de favor de Él. Y tenía que ser esta generación, y lamentablemente, gracias al Señor, eso está retrocediendo. Poco a poco avanzó y corrió, y ahora está yendo un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque hay mayor facilidad para poder propagar la verdad. Y usted sabe que la gente no le agrada la verdad, prefiere escuchar una mentira, pero no una verdad. Entonces hay pasajes que nosotros debemos de entender,
que el Señor está hablando acerca de la palabra profética, esta palabra que está aquí. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Esto fue lo que el Señor le dejó a sus discípulos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sea obediente a la palabra. Amén, sí, Señor. ¿Quiere que sus hijos no se pierdan? Instruye al niño en el camino del Señor. ¿Para qué? Cuando crezca, no se parte de él. Hermanos, tenemos un manual de vida. Y sí oramos y le presentamos nuestros hijos al Señor, pero el mayor compromiso está en nuestros hogares. Quizás ya pasó el tiempo porque todo tiene sus etapas. Pero solo muchas veces nos va a tocar en otros tiempos orar por ellos, para que Dios pueda alcanzarlos en misericordia. Y hay un pasaje que probablemente le esté dando vuelta en su cabeza y se lo voy a decir. Muchas veces decimos que la vida está en mi boca, y ahora quiero que vaya a Proverbios 18:20. Que podamos entender el contexto, porque hasta para hablar y orar hay que saber cómo hacerlo. En Proverbios 18:20 dice la palabra, escuche, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen, ¿qué dice? Satisfacción. Versículo 21. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En la otra versión que usted tiene dice, la vida está en tu boca. Si usted saca este pasaje fuera del sentido de lo que dice ese proverbio, indudablemente usted va a decir, uy, no hables de muerte, habla vida, habla muerte, habla vida, habla vida. No. Este pasaje está hablando que si usted se va de lenguado en su trabajo, en su familia, va a tener problemas. ¿Está entendiendo? Si usted anda de chismoso, le anda haciendo así para así, pongámoslo de una forma más como manera de ejemplo. Si usted está con su jefe y dice, hola jefecito, ¿quiere café? ¿Quiere pan? Dice, este viejo, este es un ambicioso explotador, este cómo nos exprime, pero lo voy a ver arruinado. Usted no sabe. Entonces, ¿qué es lo que está hablando usted? Está hablando muerte para su vida. ¿Por qué? Porque el que le está contando la verdad a su jefe, mira, ese que vos, mira lo que dicen de vos. Entonces va a venir sobre usted una gran desgracia. ¿Cuál? Va a perder su trabajo. ¿Por qué me pasa esto? Por el lenguado, por hablar cosas que no tienes que hablar y no ser prudente en lo que Dios quiere que hables. Ahora, si usted le dice a su hijo, güirro bruto, güirro tonto, no vas a avanzar, no vas a hacer, sí, el niño se va a crear con aquel pensamiento, mi padre no me quiere, yo no puedo hacer nada. Usted tiene que apoyarlo, tiene que ayudarle, tiene que instruirlo. Pero usted le puede decir a su hijo, no tomes, no bebas, y puedes tener las cervezas en la refri, las cajetillas de cigarro en tu carro, y tú puedes estar diciendo, no va a fumar, no va a fumar, yo declaro que no va a fumar, y te ve a ti fumando y tomando, va a fumar, va a tomar, y va a ser una desgracia, y luego te vas a lamentar. Porque las palabras no funcionan, son las acciones delante del Señor, amados hermanos. Eso es lo efectivo. Yo sé que muchas hemos cometido errores, y por eso usted escucha un montón de iglesias, vas a ser próspero, y siguen arruinados. ¿Por qué? Porque no entienden los principios divinos de la fidelidad, de la generosidad, de lo correcto delante de Dios. ¿Quiere ser bendecido materialmente? Sea fiel. Sea fiel, sea honesto delante de Él. Porque yo le puedo decir a que usted va a tener una casa, hermano, y probablemente usted está batallando para pagar el cuarto en el que vive. Y no es el problema, sino el principio de donde usted se ha sostenido, que es la fidelidad para con el Señor. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Cuando Dios te bendice, es para que seas de bendición a otros. Dios te va a bendecir para que tú puedas ayudar a otros. Pero cuando Dios te bendice y tú no ayudas a otros, entonces esa bendición te va a arruinar. Porque la obtuviste con tus fuerzas, no porque el Señor te ayudó, y eso se te va a acabar. ¿Está entendiendo, hermanos? Entonces, ¿entendió lo que hablábamos acerca de poder hablar vida o muerte?
tenga mucho cuidado con las cosas que usted comenta. Eso es lo que la palabra dice. Y solo le estoy dando así por encima porque no tengo suficiente tiempo. Traía aproximadamente como unas 8 hojas, pero ya solo llevo 3. Pero si usted quiere saber, venga el martes que vamos a dar ciertas enseñanzas que son necesarias en la iglesia para aclarar pensamientos. ¿Ahora entiende? ¿Ahora entiende por qué el mover de la iglesia y la identidad de la iglesia? ¿Por qué a pesar de que somos de lo más vil y despreciado del mundo, el Señor nos ha tomado a usted y a mí para poder avergonzar a aquellos que se creen mejores? ¿No se sintiera usted feliz saber que el Señor lo usa como un instrumento agradable por la obediencia? Que cuando usted con un corazón genuino dice, el Señor ha puesto en orar por usted, voy a orar, Señor, oro por mi hermano, por mi hermana, cuídalo, bendícelo, sánalo, ten misericordia de él, Señor, como lo tuviste conmigo. ¿No va a sentir una satisfacción usted saber que Dios lo usó imponiéndole las manos a alguien para que Dios obrara en su vida? Yo creo que ahí está la satisfacción. Ahí está. Gracias. Ahí está, hermanos, donde realmente nosotros debemos de descansar. Y son pasajes fuera de contexto. Le voy a leer 2 más para que usted lo pueda entender. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete, y de aquí hasta allá, ¿y qué dice? Y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Sabe, hermanos, en ese Mateo 17:20, sabe qué es lo que está diciendo? Que si nosotros apenas tuviéramos un grano de mostaza para tomar la autoridad que Dios nos ha dado, para orar, para echar fuera demonios y predicar su palabra, miráramos el respaldo del Señor, porque al final de todo eso es lo que queremos, ver cómo el Señor obra. Él no está hablando de situaciones de otra índole, está hablando acerca de predicar el evangelio. Hermanos, todo esto que el Señor le delegó al creyente es acerca de predicar el evangelio. No es acerca de otra cosa más. Yo sé que nosotros necesitamos ser fortalecidos en fe. Yo necesito fe. Yo le pido al Señor que como dijo el padre de este endemoniado, Señor, ayúdame en mi incredulidad, en aquellos momentos donde dudo que tú lo puedes hacer, que tenga misericordia de mí. Pero qué bonito que el Señor me responde y me dice, si crees, será hecho. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que necesito tener ese grano de mostaza para saber de que si está de acuerdo al plan divino de Dios, eso va a suceder. Porque hay cosas que no están en los planes del Señor. Hay cosas, hermano, que por más que oremos, la palabra profética más segura está en la Escritura. Y hay cosas que no van a pasar. Por eso nos sentimos tristes y frustrados. Pero entendamos acerca de lo que el Señor nos manda. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué está diciendo ahí? Escucha esto. Como nosotros nos entendemos de que creemos por fe para que Dios lo pueda llevar a lo natural, pero en este pasaje que muchas veces lo usan aquellos mentirosos, farsantes y ladrones de la prosperidad, que te dice que le digas a las cosas que son como si fuesen, hermano, está hablando de aquello que el Señor había dado como una promesa a Abraham, que no tenía descendencia, que todo el mundo pensaba que eso, aún él mismo lo dudaba,
¿Para qué? Para cumplir el propósito de hacer de ellos una nación grande, de que ellos pudieran llegar a la tierra de Egipto, que pudieran ser prosperados, esclavizados y luego liberados, y a través de todo ese andar viniera Jesucristo a remediar lo que desde el principio el hombre destruyó por la desobediencia. ¿Está entendiendo? Por eso el Señor dice en ese pasaje, Romanos 4:16, que llama las cosas que no son como si fuesen. Todavía no había pasado nada con Abraham. Y aquí Pablo, a través de esta escritura, nos hace y nos recuerda que las cosas que el Señor ha propuesto, aunque no las miremos, Dios las va a hacer. Cristo viene por segunda vez, lo crea usted o no lo crea, Él vendrá. Y nada podrá cambiar esa profecía. Que el corazón del hombre se va a desviar, así es y así será. No importa cuánto evangelicemos y cuánto oremos, el corazón del hombre se va a perder. Podemos rescatar y salvar por medio de la palabra a aquellos que el Señor tenga misericordia. ¿Está entendiendo? Hermano, ¿de dónde salió todo esto? Pues siempre hay un pervertido que agarra la palabra a su manera. Pero yo confío en el Señor de que lo que usted está escuchando hoy va a cambiar mucho. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la iglesia muchas cosas deben de cambiar. Cómo nosotros nos presentamos delante de Él. Cómo nosotros tenemos que venir delante de Jesucristo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Filipenses 4:6 dice claramente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué dice? Con acción de gracias. Versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo, hermanos? En toda oración, ruego y con acción de gracias. Pedirle a Él que tenga misericordia, no importa lo que sea. Esa es la instrucción que el Señor nos dio. Pero si nos vamos más atrás, y ya con esto termino, quiero que usted se dé cuenta lo que dice Salmos capítulo 33, versículo 9. Dice su palabra en Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Si el Señor dice, así será. Si Dios no dice, no pasará nada. No pasará nada. Jesucristo, cuando le enseñó a sus discípulos en Mateo 6:10, un modelo de oración, dice su palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. ¿Está entendiendo la autoridad que el Señor dio? Orar por los enfermos, echar fuera demonios, predicar su palabra. Esa es la autoridad que el Señor le dio al creyente. Y esa tiene que ser definitivamente acoplada con un tiempo de oración y ayuno y estudio de la Escritura. Si no hacemos esas, no veremos el respaldo del Señor. Las demás son deseos del corazón del hombre. Son las buenas intenciones. Aún Pablo le decía, o Juan, en primera de Juan, decía: yo deseo que seas prosperado. Era un deseo, no era de parte de Dios, era un deseo personal. Mi deseo que usted sea bendecido, mi deseo que su familia venga a los pies de Cristo, mi deseo que crezca en los caminos del Señor. Ese es mi deseo. Pero la responsabilidad de que eso acontezca es usted delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora entienden cómo venimos delante del Señor. Siempre que yo oro, y no es que sea un incrédulo, en esta serie que vamos a compartir, que es la tercera persona, estaremos hablando del Espíritu Santo, amados hermanos. Y el que más cree
en la palabra profética es su servidor. Porque estoy parado aquí con una palabra que fue dada a mi vida. Pero como yo le he mencionado antes, el Señor me la había dicho a mí primero. Solo que como dije, no, esto no va a pasar. El Señor utiliza siempre a otras personas que te recuerdan lo que un día te dijo. Para mí, lo más importante es que haya una iglesia que se rinda a la voluntad de Dios. Si las cosas que ha estado haciendo no le han funcionado, ¿por qué no vivimos en obediencia delante del Señor? Más que estarle diciendo o pretendiendo darle órdenes, Jesucristo no es nuestro mandadero. El Señor es el Señor. Mirémonos delante de Él. Vengamos delante de Él como venía este padre diciéndole: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, de esta iglesia. Ten misericordia. Lo necesitamos, amados hermanos. Quiero decirle algo. A partir de este tiempo, muchas cosas en la iglesia empezarán a moverse de una manera diferente. ¿Por qué lo digo yo? No. Porque yo sé que la palabra que usted está recibiendo la va a atesorar y la va a empezar a vivir. Porque el Espíritu del Señor está sobre usted y está sobre mí. ¿Para qué dice su palabra? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos.